Regresamos al rumbo de la mañana aquí en Rumba 98.5 FM y Premium 101.1 en el Gran Cibao y la línea noroeste. Tenemos el placer de recibir al amigo Carlos Pimentel. Él es el director de contrataciones públicas del Estado Dominicano. Bienvenido, Carlos, buenos días. Muy buenos días a todo el equipo, un placer estar con ustedes y a su orden siempre. Carlos, aquí estamos analizando los últimos eventos en los que la Dirección de Compras y Contrataciones, como siempre, participa o está activa. Este caso del Impodón, hay un informe que data del 2008-2009 de un convenio, un acuerdo entre el entonces director y una empresa que surge ahora casi de la nada, ¿no? Después de un reportaje que hace Nuria Piera. ¿Cuál es la realidad de esto? ¿Qué ustedes han encontrado aquí? Bueno, la realidad es que después del trabajo periodístico nos apoderamos de una investigación de oficio, se sumó a la misma la unidad antifraude de la Contraloría General y se sumó la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. Cuando profundizamos en los hechos, nos encontramos que la modalidad ilegal e irregular de contratación de dicha empresa data del año 2008 y que del 2008 a la fecha se han sucedido distintos eventos, nuevos contratos, adendas, bajo la misma modalidad que violenta los principios y las propias disposiciones de la ley 340. Bueno, lo que hay que señalar es que estos contratos no están registrados en el sistema de contrataciones de la República Dominicana y que la Contraloría General de la República tampoco tenía informaciones de esta modalidad contractual, lo que se convierte en una falta grave de la máxima autoridad de esta institución y además de su consultor jurídico que no le acompañó y no le asesoró de manera debida. Por eso el informe hace varias recomendaciones. Una de ellas es que la Contraloría va a hacer una auditoría desde el 2008 hasta la fecha para identificar los recursos que las distintas empresas que han sido contratadas por Impostdom han pagado por el tipo de servicio para los cuales fueron contratadas. Lo otro que está establecido es que el Ministerio Público, el PEPCA, debe profundizar con el tipo de mercancía que esa empresa traía al país, partiendo de los antecedentes de los socios de esta y de las causas que tienen en Argentina. De igual manera, hemos establecido la recomendación de la desvinculación del director de Impostdom. Eso se produjo en el día de ayer, en un decreto, y además el informe establece que se deben rescindir todos los contratos que estén bajo esa modalidad que está al margen de la ley 340. Perdóname eso sobre la modalidad. ¿Qué tipo de acuerdo fue que se utilizó que está bajo cuestionamiento y que ustedes califican de ilegal? ¿Cuál fue la forma de eso? Lo primero es que el acuerdo no está bajo las disposiciones de la ley 340. O sea, no se utilizó la ley 340. Tampoco pareciera ser que es un contrato de concesión, pero no está regulado por la ley 340 cuando tenía el componente de concesión, y se trata de hacer ver que es un proceso de alianza público-privada, pero tampoco está bajo el régimen de alianza público-privada. Este contrato no tiene ningún sustento jurídico, normativo, incluso el propio contrato que le llaman un acuerdo de alianza estratégica está pues notarizado en el estado de la Florida, no está apostillado, con una redacción jurídicamente muy pésima, pero lo importante es que no tiene sustento en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Un contrato de esa naturaleza o está en el marco de la ley 340 o está en el marco de la ley de alianza público-privada y no está bajo ninguna de esos dos regímenes contractuales. Pero no solamente eso, sino que desde la Dirección de Contrataciones no registramos ningún proceso que se agotó para contratar a esta empresa en el marco de la ley 340. Y en la Contraloría General de la República no hay nada con relación a ese contrato. Esos son los hechos y esa es la realidad de los hallazgos. Doctor, buenos días. Dos cosas. La primera, algo más general que lo específico, que sería la segunda. En lo general,
quizás para que nos edifique o me edifique, porque yo fui un poco crítico con eso desde el desconocimiento. ¿Cuál es la arquitectura en el Estado dominicano actual a la luz de los instrumentos jurídicos que regulan las compras y contrataciones de bienes, de manera tal de que pueda haber un cruce entre la centralización que está llamada y supervisión que está llamada a ser la dirección que usted dirige y las diferentes dependencias del Estado o su departamento de compra y contrataciones, de manera tal de que el sistema como tal impida o lance alertas de cuándo ocurren este tipo de cosas, si ocurren dentro del carril de la legalidad? Eso es una aclaración. Y lo segundo es, ¿era posible hacer esto, digamos, sin que se dieran cuenta lo que está pasando en el correo, en el impostón ahora mismo? ¿Era posible que esto pasara sin que otras instancias del gobierno se dieran cuenta? Porque, por ejemplo, Contraloría tiene que registrar un contrato, si no, ¿cómo se hacen los pagos si no hay un soporte? O sea, ¿cómo es que funciona el diseño del sistema? Bueno, lo primero, y creo que lo has dicho muy bien, porque más que una pregunta, estás haciendo una afirmación. Esto no pasó por los sistemas administrativos y financieros del Estado Dominicano, no pasó por el sistema de contrataciones y no pasó por Contraloría. En el informe se certifica que en el sistema de contratación, entiendas, en el sistema electrónico o portal transaccional, no existe ningún proceso que condujo a la adjudicación y posterior contrato con la empresa mía a cargo, y que la Contraloría General de la República, según ha certificado, no tiene registro de contrato. Entonces, no se detectó, no se evidenció porque no pasaron por los sistemas. Claro. Eso fue lo que pasó. Y no solamente que no pasó este proceso, sino que esa modalidad que inició en el 2008 y en el 2017 hay una carta que se le envió al anterior director Modesto desde este órgano rector y que reposa en los archivos, donde se le indica que la modalidad de contratación que había utilizado estaba al margen de la ley 340 y que violaba la ley 340. ¿Y por qué no procedió en ese momento la Dirección de Compra y Ética también a que se suspendiera eso? Pues le hace la carta, pero siguió funcionando. ¿Cuál es la responsabilidad del pasado director de Impostón? Bueno, él fue que inició este esquema de contratación al margen del ordenamiento jurídico del país. Lo inició en el 2008 y se mantuvo hasta la fecha, y lo que hace el director destituido en el día de ayer es que se monta en esa misma modalidad, pero lo hace de manera directa con la empresa mía a cargo y deja fuera la empresa intermediaria que tenía Modesto Guzmán en ese proceso. Ahí podría aplicarse la figura de la prescripción, habidas cuenta de que no. No, por el tiempo no. Por el tiempo no. No, porque si en el 2017, en el 17, doctor, si en el 17 la dirección le notificó... En el 17 se le notificó. Hay una comunicación donde se le notifica que ese proceso era irregular y que estaba al margen de la ley 340. Eso está en el informe y está la comunicación pero como anexo. Pero no se dio paso de sometimiento ni persecución. Es una notificación ni suspensión ni nada. Sí, pero a partir de ahí corre el plazo, no cuando se comete no corre de... Correcto. Okay. Carlos, ¿qué información tienen de el otro trabajo que hizo Alicia Ortega sobre la ración de alimentos en el sistema carcelario, que ha destapado un lío grandísimo ahí? ¿Ustedes tenían información al respecto? Ese lo vi ayer, ese trabajo, lo vamos a analizar. Y sí, ciertamente, con todas las informaciones que se está trabajando, es con la información pública disponible en el sistema de contrataciones. O sea que nosotros, a raíz de ese trabajo que lo vimos anoche, vamos a continuar dando seguimiento a ese tema. Carlos, ¿ustedes reciben copias de las operaciones de todas las áreas que ustedes deben indagar o verificar? ¿O es iniciativa de la gente con denuncia a ustedes, o hay alguien de su propia oficina que fiscaliza lo que eso hace? Así, ¿cómo es el procedimiento para que llegue a sus manos la denuncia? Sí, actualmente 380 entidades del Estado adquieren bienes, servicios y obras a través del sistema electrónico. 380. Nosotros hemos diseñado un sistema de alerta preventiva y reactiva que nos permite identificar cuando suben un proceso
las posibles debilidades que puede tener ese proceso y nos permite también tener la trazabilidad, el histórico de lo que pueda pasar en esa unidad de compra con sus procesos de contratación. Tenemos un área de monitoreo preventivo y un área que también monitorea las distintas denuncias. No podemos apoderar de oficio, como hemos hecho en distintos casos, que nos apoderamos de oficio. En otros casos, pues recibimos solicitud de información de proveedores o de ciudadanos, y en otros casos, pues los propios proveedores utilizan la vía recursiva que la ley pone a su disposición cuando participan en un proceso y entienden que ha habido algún tipo de violación a la normativa. Entonces nosotros podemos conocer medidas cautelares, recursos jerárquicos, o podemos intervenir en investigaciones relacionadas con irregularidad en las contrataciones, y cuando estas investigaciones pues conducen a algún tipo de indicio de naturaleza penal, pues nosotros no tenemos competencia para eso, pero sí podemos compartir la información con el Ministerio Público para que sea este que profundice, como hemos hecho en otros procesos. Bien. Carlos, gracias, muchas gracias por compartir con nosotros aquí. Ya solo al final, ¿quedan algunos casos que ustedes están, no sé, instruyendo, averiguando, indagando? Nos hemos enterado que siempre hay recursos, medidas cautelares. Es muy dinámico el trabajo. Ya, y me dijo alguien que en los próximos días estarán ustedes por la Procuraduría. Bueno, nosotros sabemos dónde está la Procuraduría. Yo sé dónde queda la montaña de Quisqueya. Gracias, Carlos. Bye. Muchas gracias. Rumbo de la mañana.